invito, abran sus Biblias en Hechos capítulo 2, de los versos 37 al 47. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Un día más de regocijo en esta carta a los hechos, en este libro de los Hechos. Una historia compilada de una exhaustiva investigación de Lucas, recogiendo todo el histórico del hecho, precisamente del Espíritu Santo en esos apóstoles, donde el Señor comenzó su iglesia. Y nosotros necesitamos introducir este texto, ¿verdad? Hablando un poco acerca de lo que es el contexto de esto, lo que está ocurriendo, porque son hechos muy importantes y por demás interesantes en la vida de la iglesia. Esa iglesia que está comenzando, se está fundando y está agarrando cuerpo, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, sus santos. Nuestro Señor Jesús comienza instruyendo, este libro comienza la historia donde el Señor Jesús comienza instruyendo a sus apóstoles. Y recordábamos que Él pasa 40 días hablándoles acerca del reino de su Padre, del reino de Dios. Y de cuántas maravillas y cuánto debían de saber ellos para poder, ¿verdad?, también compartir de estas grandes maravillas que el Señor les hablaba. Pero también, asimismo, el Señor en ese mismo comienzo les dice que habrían de quedarse en ese sitio para comenzar a hablar de Él, y que habían de esperar una promesa que es determinante para la vida de la iglesia, una promesa que para el inicio de la iglesia era sumamente importante y determinante en el proceso de santificación, en el caminar en el poder y el despliegue de la gloria de Dios en su santo. Y es cuando el Señor Jesús, allí en Hechos capítulo 1, 5 les dice que, porque les dice y les cita lo que en los evangelios había ocurrido en su misma persona, y decía y dijo: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Es decir, el Señor habla de su reino, pero también el Señor, ¿verdad?, de una vez anuncia de una grande promesa. Y habla también de las riquezas del Dios y Padre, que es ese Dios de pacto que cumple sus promesas. Las promesas
habían sido cumplidas en el Mesías Jesús, y en Él seguían cumpliéndose, porque había de salir de Él, anunciado por Él, la bendición, el bautismo del Espíritu Santo. Fíjense que Él destaca: ciertamente Juan bautizó en agua, pero yo los bautizaré. Hay un bautizo que deben de esperar y deben de anhelar. De hecho, cuando dice no, dentro de no muy pocos días, estamos hablando que estamos esperando el día de Pentecostés, el cual también ocurrió y está en este contexto para poder llegar ahí a donde estamos ahorita centrados, donde nos vamos a centrar en esta escritura. Puesto que había acontecido algo muy grandioso. El Señor Jesús, Jerusalén había estado impactada por la muerte y la resurrección del Mesías. Y esos 50 días cuentan desde el día en que el Señor anuncia aquel momento de la celebración de la Pascua, cuando dice: cuánto he esperado celebrar y comer esta Pascua con ustedes. A partir de ese momento se cuentan 50 días para que se le celebrase este esperado día que Él está anunciando, el día de Pentecostés. Fíjense ustedes cómo se va marcando todo lo que está sucediendo en estos hechos tan importantes. Y no todo para el pueblo, para la iglesia. Y en Hechos, luego que el Señor dice eso, dice su palabra allí y narra ese glorioso momento. Llegó el día del Pentecostés. Y el día de Pentecostés bien fue descrito cómo sucedió, y dice que estaban todos unánimes y juntos, eran sus apóstoles, y que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Sabe que estaban en el aposento alto donde el Señor los había dejado, y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Está aconteciendo un hecho muy importante, un hecho notorio, un hecho público que se extiende hacia toda la sociedad que estaba en Jerusalén. Nosotros hemos tenido muchos interrogantes y es lo que está pasando allí. ¿Por qué lenguas? Lenguas repartidas en todos los idiomas. Comenzaron a hablar esos discípulos. Pero nada de eso es casualidad, porque todas las personas que habían ido a Jerusalén habían ido a adorar, habían ido a alabar. Precisamente eran las fiestas de las Pascuas. Se celebraba la Pascua en Jerusalén. Muchas personas que estaban en Jerusalén también estaban residenciados, pues esas personas vivían en todo el Mediterráneo, como habíamos visto descrito, gente del Ponto, de Capadocia, de Roma, habían venido a Jerusalén. Estaban residenciados también muchos allí, puesto que familiares que habían estado dispersos habían regresado a su ciudad. Y toda vez que se celebraban y tenían especial comunión en la celebración de las fiestas, pues allí se reunían. Pero tampoco deja de ser mucho menos importante esas personas a quienes el Señor, su Espíritu Santo, se manifestó con lenguas repartidas en todos los idiomas. Es porque era necesario que esas personas se les predicase este evangelio de poder y de gloria, se les predicara de la persona de nuestro Señor Jesucristo, del plan perfecto de nuestro Dios y Padre. Es decir, que cuando ocurre esa manifestación gloriosa del día del Pentecostés, está sucediendo con un grande propósito de la extensión del reino de Dios hacia toda la tierra. Ahí decía, ¿verdad?, desde Jerusalén, Samaria, hasta los confines de la tierra. Es por ello que allí esas personas, no era casualidad que estuviesen reunidas y que el Espíritu Santo se manifestase de esta manera, pues estas personas, al regresar allá donde ellos vivían, iban a ser esas personas que iban a dar testimonio de lo grande que estaba sucediendo, del grande acontecimiento que estaba sucediendo allí en Jerusalén, puesto que el Señor se había manifestado de esta forma. Según el Espíritu les daba que hablasen
Así hablaba cada uno de los discípulos, hablando de cada detalle del plan de Dios en la persona de su amado Mesías Jesús, de todo lo que habían prometido o lo que habían ya dicho los profetas, hablado de la persona de nuestro amado Cristo. Eso es lo que hacía el Espíritu Santo en cada uno de los apóstoles, poniendo esa palabra que había sido enseñada, esa palabra que había sido escuchada desde antes por ellos y tal vez atesorada así en sus corazones, pero habían recibido el poder del Espíritu Santo para hablar de ella y que llegase a los oídos de aquellos que estaban escuchando. Eran en lengua y en idiomas entendibles, eran en lenguas para que ellos pudieran entender lo que estaba sucediendo. Se trataba entonces de la efectividad y evidencia de su promesa. La efectividad y la evidencia de su promesa. El Señor Jesucristo anuncia: quédense allí porque voy a bautizarlo, voy a enviar de mi Espíritu Santo. Incluso los apóstoles, cuando en este contexto le pregunta acerca de las sazones de los tiempos, es decir, cuándo habría de suceder de su reino prometido, porque él habría de irse, habría de ascender, y el Señor les dijo: no se preocupen, que yo le voy a enviar poder de mí, no van a estar solos. Era necesario que el Mesías ascendiera y que fuera efectiva y evidente esta promesa. Es el tema que hoy nosotros vamos a estar meditando, puesto que nuestro Dios y Padre cumple sus promesas y ha sido nuestro Mesías Jesús. En Él, de Él y para Él, el Señor hizo todas estas cosas. De hecho, dice Hechos 2:32, dice como dice Hechos 2:32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. En nuestro amado Jesús se cumplieron todas las profecías. Él también practicó, Él dio el ejemplo del bautismo en agua. Pero el Señor está anunciando algo más poderoso. El mismo Juan el Bautista dijo: viene uno detrás de mí que es más poderoso que yo. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Este mismo Jesús que el Señor, su Dios y Padre, lo levantó de los muertos, había bautizado también, le había dado y lo había hecho por medio de su Espíritu Santo. Y dice en este mismo contexto: sepa pues, Hechos 2:36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios el Padre le ha hecho Señor y Cristo. Era necesario y contundente este mensaje que había dado el apóstol Pedro cuando precisamente comienza a hacer la labor, a cumplir la comisión de predicar las buenas noticias, de predicar el Evangelio, centrado en la persona de nuestro amado Señor Jesucristo. Eso está ocurriendo cuando Él está predicando y se levanta y muchas personas están escuchando. Y Él les dice: ciertísimamente habría que ocurrir esto, sepa toda la casa de Israel, que este Jesús murió, fue crucificado, murió, pero también resucitó. A este que ustedes mismos mataron, el Señor lo ha dado por Señor, nuestro amado Dios lo ha dado por Señor y Cristo. Es efectiva su promesa. Vamos a ver la efectividad de su promesa. ¿Qué ocurre? Que esto se hace posible al oír. Hechos 2:37 dice: al oír esto, se compungieron de corazón. Las personas que estaban allí, estaban escuchando, era la verdad en el Cristo,
Pero ocurrió algo, que ellos escucharon, y al escuchar, a prestar atención, ellos recibieron algo poderoso. El nombre que es por sobre todo nombre había llegado a sus corazones, a sus mentes, y los había hecho entristecerse, afligirse por el mal que habían hecho. Fueron compungidos de corazones, les había pesado, habían sido llenos de dolor por lo que había sucedido. Es decir, ellos fueron realmente, al oír estas palabras de lo que había ocurrido con el Mesías Jesús, ellos dijeron: wow, nosotros mismos matamos al autor de la vida, al autor y consumador de nuestra fe, de nuestra salvación, de Dios y Padre, de que nuestros padres murieron pero creyeron. Nosotros mismos estuvimos sordos, pero hoy hemos oído. Ellos, al oír esto, dicen otras traducciones, se sintieron profundamente conmovidos. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. Eso es lo que había sucedido. Muchas personas, y esto es lo que sucedía allí en el principio, y eso es lo que ha de suceder en todo el caminar de la iglesia, en el recorrido de todo lo que se va a narrar en el libro de los Hechos, es hablar de su palabra, hablar que nosotros, principalmente ellos los apóstoles y los que hemos sido puestos ahora por autoridad, hablar de la verdad y con precisión, hablar de lo que el Señor había prometido en nuestro amado Cristo. Solo así había llegado al corazón de cada ser ese dolor y esa aflicción santa de reconocer lo que había hecho el Mesías, el varón de dolores, lo que había profetizado Isaías, varón de dolores. Cargó nuestros pecados, cargó nuestras culpas, cargó nuestros defectos. Amén. Él allí había pagado un precio, el Señor, y ellos estaban reconociendo. Todos se sintieron profundamente conmovidos. Y esos judíos, griegos, habían personas de todas las naciones que habían escuchado del Dios verdadero, ciertamente habían escuchado del Dios verdadero, pero ellos estaban conmovidos por esta noticia, porque Dios había dispuesto que el Cristo que había acabado de resucitar, ese que había dado poder a los apóstoles para hablar de Él, ese Cristo es el que Dios había prometido para salvación de ellos, del pueblo de Israel. Y fíjense que allí, como ellos, al ser compungidos sus corazones, ellos son movidos a decir: hermanos, ¿cómo hemos hecho esto? Fíjense, ellos los tenían, a los apóstoles, a los seguidores de Cristo, los tenían hacia un lado, esos galileos, es más, lo tenían hasta por gentiles, lo tenían apartados de ellos. Pero cuando reconocen esta gloria, cuando reconocen lo que el Señor había hecho y ellos habían oído y esto había llegado a sus corazones, ellos dicen: hermanos, amigos israelitas, los reconocen. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. En otras traducciones dice: cambien su manera de pensar y de vivir. Dicen también: vuélvanse a Dios. Es un llamado que se parece al que había hecho Juan cuando le llamaba al arrepentimiento allá en el Jordán. Decía: bautícense cada uno de nosotros. Arrepentidos, cambien de dirección. Vuélvanse al Dios verdadero y bautícese.
Así, Él les dará el Espíritu Santo. Otra traducción dice: pídanle perdón a Dios y vuelvan a obedecerlo, puesto que todos estaban realmente apartados de la gloria de Dios, del Dios verdadero. La única forma de accesar y tener nuevamente comunión con Dios era a través de creer esta promesa que se les había prometido, dado a ellos, al pueblo, para redención, para remisión de los pecados, para ser perdonados, para ser limpios. Este anuncio que da Pedro de decirle arrepiéntanse y bautícese, tiene similitud ambos, el arrepentirse y el bautizarse, es decir, mueran a lo que son, a ese viejo hombre, mueran a ello. Es más, si se ven reflejados en el Cristo del cual yo les he predicado, el Señor Jesús también, cuando fue sumergido en las aguas, le estaba dando esa misma señal de su muerte y de su resurrección. Y eso es lo que le está diciendo el apóstol: participen de esto, arrepiéntanse de esa vana manera de vivir y pídanle perdón a Dios y dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo. Así Dios los perdonará y le dará el Espíritu Santo. Esto tiene que ser efectivo en cada uno de los que así están escuchando, pues así habrían de seguir predicando ellos. La iglesia se estaba formando y la iglesia estaba tomando la dirección correcta para anunciar las virtudes de aquel que habría de dar salvación, de dar de sí mismo, de dar de su poder. Fíjense que el arrepentirse y bautizarse cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados, iglesia, escúchenme bien, tengo el deber de explicarle lo que su autor en este texto ha dicho, y me refiero que a lo largo del contexto se me está anunciando el bautizo del Espíritu Santo. Dice que el apóstol dice: arrepiéntanse y bautícese cada uno de nosotros. Y nosotros, sin descartar el mandamiento del bautizo de Juan, descrito en agua, sí, insisto, es una afirmación pública de que he sido llamado a cambiar. Y yo he tomado la decisión de cambiar, de hacerlo. Y he aceptado el mensaje del arrepentimiento de mis pecados. Me arrepiento de mis ofensas. El sumergirme simbólicamente, ellos al ser invitados expresaban simbólicamente morir al mundo y al viejo hombre. Y al emerger simbólicamente expresaban nacer de nuevo, un nuevo hombre. Y eso para los judíos era tremendo, era impactante hacer eso. Dar testimonio de esta fe, de esto nuevo que estaba ocurriendo, era verdaderamente de valientes. Era verdaderamente de creer que habían aceptado el mensaje de este Redentor y Salvador. Dice que allí el apóstol está, y cuando se nos narra esta escritura en el libro de los Hechos, tenemos que tener mucho cuidado, porque realmente se está anunciando un bautismo con gran poder y gloria, que es de su Espíritu Santo. Pero hay ello que sucede en conjunto. Hay algo que va el Señor haciendo, y de hecho es en el nombre de Jesucristo que tenemos perdón de nuestros pecados por su obra, como el Cordero de Dios por su sangre derramada para remisión de nuestras deudas. No es del bautizo en agua, sino es lo que el Señor ha hecho por nosotros, que tenemos acceso al perdón. En Jesucristo, al haber recibido el mensaje de Cristo, es que tenemos acceso a ser redimidos, a ser perdonados y poder ser bautizados. Es lo que está diciendo y anunciando nuestro amado Jesús. El perdón de sus pecados no viene precisamente por el testimonio que estás dando
allí al bautizarte en el agua, sino por lo que ha hecho el Cordero de Dios, inmolado en esa cruz. El bautizo que estás recibiendo en esa hora, en ese momento, el bautizo del que se está hablando, el bautizo que está predicando Pedro en ese momento y que está ofreciendo, es la promesa del Espíritu Santo. Y claro está que estaban llamados a testificar, a dar testimonio de esa conversión. Allí en muchos pasajes lo vamos a ver cómo sucedió. Porque de aquí en adelante debemos estar seguros y muy claros del reconocimiento que es la aceptación de su obra. Es decir, debemos estar adelante que es por el reconocimiento y la aceptación de la obra de Jesús propuesta por nuestro bendito Dios y Padre, de nuestro Señor Jesucristo, cumplir todo. En Él, nuestro Padre nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Motivo por el cual es su promesa. Es el don del Espíritu Santo que se está recibiendo, del cual se está hablando, del cual Pedro está predicando. Yo lo he recibido, está sucediendo. De hecho, todo está ocurriendo en el mismo día del Pentecostés. Estas escrituras que acabamos de leer está ocurriendo en el día en que están hablando en lengua, que están hablando del reino de Dios. Y ellos están preguntando, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con todo esto que esta vana vida que hemos tenido, separada del Dios Altísimo? ¿Qué vamos a hacer con esto? En ese mismo día se les está dando la promesa. ¿Qué deben de hacer? En Hechos 2:39 dice, en efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Es la promesa que está dando y ha sido dada por nuestro Padre. Nuestro Señor Jesucristo la anuncia y sus apóstoles la están predicando y la están diciendo correctamente, con la precisión con que le fue encomendada. Es para quien nuestro Dios y Padre llamara. No hay griegos, no hay judíos. Todos, para los que el Señor así quiera, ha sido dada esta promesa. Y nosotros vimos cómo había sido profetizada en el libro de Joel, que habría de derramar de su espíritu sobre toda carne así. Y habrían de suceder muchas cosas. Y es que cuando sucedieron estas cosas que ellos decidieron escuchar, al oír esto, ellos escucharon, creyeron y lo recibieron. Recibieron el Evangelio, se arrepintieron y el nombre de Jesucristo le fueron allí mismo, en ese nombre de Jesucristo le fueron perdonados sus pecados y se les dio el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo es un regalo que Dios ha prometido para todos aquellos que han creído. Y nosotros podemos imaginar, nosotros cuando nos metemos en las Escrituras decimos, Señor, pero esto pasa de muchas formas. Es que el Señor viene haciendo con cada ser que Él ha predestinado y ha llamado para ser salvo. Él viene haciendo y viene dando palabra. Cuando esto estaba sucediendo en estas personas que oyeron y se compungieron de corazón y se arrepintieron y inquirieron en el perdón que le había dado Jesucristo por morir por ellos, ellos recibieron esa promesa, el don del Espíritu Santo, el regalo. Esto sucede en otras personas tal vez días mucho después, pero tal vez a lo que le estaba sucediendo allí en ese momento es porque ya
ellos habían, ¿verdad? Habían sido ya trabajados, se les había predicado el Evangelio de una forma u otra. Y en ese momento, cuando los apóstoles están predicando con poder del Espíritu Santo, Él afirma estas palabras en sus corazones y se manifiesta eso en sus vidas. Se produce ese arrepentimiento en cada una de estas personas. Se trata es del nombre del Mesías Jesucristo, en quien tenemos perdón de pecados, a quien le fue dado el poder de bautizar con su Espíritu Santo. Y eso es lo que estaba sucediendo de acuerdo y conforme a su excelente y perfecta voluntad en cada una de esas personas. Y yo le pregunto, estudiando esta palabra, dije: Señor Jesús, ¿cuándo ocurre que soy bautizado con el don del Espíritu Santo? Porque todos nosotros en algún momento podemos hacernos esa pregunta. Así, y el Señor, ¿verdad? La misma palabra interpreta la palabra. En Hechos 2:41 dice: así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. ¿Cuándo soy bautizado? ¿Cuándo se me es dado ese don del Espíritu Santo? En Hechos 2:41 dice, y repito: así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Preguntémonos, hermanos, ¿será que en ese mismo día había oportunidad de que todos los que habían creído, había existido la oportunidad de que ellos se bautizaran en agua? ¿Ustedes creen que eso estaba sucediendo allí? En ninguna forma, ¿verdad? Ellos estaban recibiendo, era un regalo por haber creído aquel mensaje de salvación. Es más, ellos recientemente habían vivido esto que está sucediendo, hermano, de 3,000 personas. Nosotros nos debe dar alegría, y nosotros hemos querido también anhelar de ese momento. Nosotros hemos querido también vivir ese momento, hermano, pero déjenme decirle, el Mesías murió y resucitó una vez por nuestros pecados. Su Espíritu Santo, el día de Pentecostés, ocurrió en un lugar, en un mismo momento, el día que Dios había predestinado en su plan eterno que así sucediera, en esta celebración. Nosotros a veces de repente nos aludimos a ese momento, y más bien nos debemos alegrar. Nosotros nos aludimos: ¿por qué los apóstoles sí pudieron y nosotros tal vez no vivimos ese momento? Pues a ellos les tocaba vivir ese gran escenario, esa gran manifestación de su Espíritu Santo para la conversión de esas personas, a las cuales el Señor tenía un grande propósito. Todos los que Dios estaban allí en Jerusalén, Dios mismo los había reunido, y conforme a su plan eterno, a su plan perfecto, ellos estaban recibiendo de ese regalo. Así pues, los que recibieron ese mensaje fueron bautizados. En Hechos, y fíjense bien, nosotros de pronto queremos también saber cómo sería el orden. ¿Será que nosotros, la iglesia, o cómo habría de suceder en lo posterior a aquellas personas que se le habría de predicar este evangelio, las buenas noticias cumplidas en nuestro Mesías Redentor? ¿Cómo habría de suceder el bautismo del Espíritu Santo a aquellos que se le predicase? Sí, la pregunta sería si sería al recibir el mensaje o después de bautizarse en agua, de dar testimonio de ello. Pues el libro de los Hechos narra, ¿verdad? Porque allí nosotros que estamos leyendo, yo que leía, bueno, será bautícese, será que está hablando en un tiempo en que el libro, que como se fue escrito, está diciendo arrepiéntanse y ya saben que se tienen que bautizar para que puedan recibir de este Espíritu Santo. Pues el Señor hace y determina como Él quiere. Amén.
el Señor lo hace de una forma soberana. Pues si vamos a Hechos 9, por favor, Hechos capítulo 9, versos 17, está ocurriendo algo con aquella persona, Pablo de Tarso, bien conocido por todos. Bueno, fariseo de la casta, conocedor de la ley, y él sabía de todo esto, pero él tuvo un encuentro personal con nuestro amado Jesús, y se le fue revelado. Y esto que les voy a narrar sucedió 3 días después de que él había tenido ese encuentro. Iba camino a Damasco, precisamente en persecución de la iglesia. Esto era terrible, hermano. Habrían ellos de tener y ser llenos de este poder del Espíritu Santo para poder ir valientemente a continuar esta obra que el Señor Jesús había, ¿verdad?, magnificado, había cumplido. La historia continuaba y había que serla llena del Espíritu Santo. Dice que Ananías fue y entró en la casa, y después de poner las manos sobre él dijo: hermano Saulo, fíjate, ya lo trata como hermano. ¿Sabían ustedes que Ananías se resistió un poco cuando le fue dicho por el Espíritu Santo: Ananías, ve allá a Pablo? Y dijo: cónchale, pero si ese nadie nos persigue, a mí me da miedo, si yo voy para allá, ese hombre me va a agarrar y me va a matar. Pero él fue y ahora le dice: hermano Saulo. El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas, y recobró la vista, y se levantó y fue bautizado. Había ocurrido así con la persona de Pablo. Es decir, que el Señor hace de una manera como Él quiere, soberanamente. Los apóstoles, llenos del Espíritu Santo, fueron movidos, tuvieron el deber de predicar a Cristo. Ellos fueron movidos así como fue movido nuestro amado Cristo cuando fue bautizado en agua y fue al desierto, y luego comenzó su grande obra de predicar el reino de Dios, de este evangelio de poder. Así había estado ocurriendo ahora con sus discípulos, al ser bautizados del Espíritu Santo, comenzando con gran poder, ¿verdad? Siendo movidos, tuvieron el deber de predicar a este Cristo y este crucificado, resucitado y glorificado. En Hechos 10 vemos otro ejemplo. Hechos 10:42. En Hechos 10:42, Pedro es enviado a la casa de una persona, a Cornelio. ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Sí? Pero fíjense bien, antes que leamos allí esa porción, sucede que Pedro, para ir allá, tuvo revelación, hubo un orden, algo se le fue profetizado, algo le fue indicado por el Espíritu Santo que así hiciera. Y Pedro obedientemente fue a la casa de este hombre. Pero saben, fíjense, aquí hay algo muy importante. Este hombre Cornelio tenía una vida de oración. Este hombre Cornelio tenía una comunión con el Dios verdadero. Este hombre Cornelio oraba. Este hombre Cornelio intercedía. Este hombre Cornelio tenía misericordia de las personas. Era un hombre de autoridad. Y a él mismo se le había revelado que habría de venir un hombre a predicarle, a hacer algo. Y sucedió así. Y nos mandó, y sucede que cuando Pedro llega con el paso a paso, el discurso de que nosotros no nos debemos de cansar de hacerlo. En ningún momento debemos de cansar de predicar a Cristo, porque así lo hicieron los apóstoles. Dijo, y nos mandó a predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad
que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. De él dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Ahí está el paso a paso de presentar a Cristo. Y cuando se presenta a Cristo, es el nombre que por sobre todo nombre quebranta los corazones. Y somos promovidos a arrepentirnos, a anhelar el perdón. Somos promovidos a arrepentirnos de verdad de nuestras maldades y anhelar un perdón profundo. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y exaltar al Dios. Entonces Pedro dijo: pues, ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros? Entonces, ahí está la respuesta que nosotros a veces tenemos, que muchas veces nos hacemos esa pregunta: ¿cuándo habré de recibir el don del Espíritu Santo? Sepa pues usted que hay en las Escrituras otro lugar, otro momento que aconteció, puesto que Felipe se fue a predicar. En el capítulo 8, creo que está en el capítulo 8, verso 17 en adelante, pues cuenta allí lo que ocurrió, que Felipe predicó a todos los que estaban allí en Samaria. Y muchos se convirtieron. Y él los bautizó en el nombre del Señor Jesucristo. Pero no recibieron del Espíritu Santo, hermano. Fíjense bien. Sucedió al contrario. Se les predicó, se arrepintieron, incluso dieron testimonio de su fe, de su arrepentimiento, y se bautizaron. Pero no habían recibido el Espíritu Santo. Pues entonces sucedió que Pedro se acercó a aquel lugar con otro de los apóstoles y oraron y levantaron sus manos al cielo y oraron por esas personas que habían sido bautizados en agua, para que fueran también bautizados por el Espíritu Santo de Dios. Y así ocurrió. Esas personas fueron bautizadas. Hice otra pregunta: Señor Jesús, ¿cómo ocurre esto? Y él me respondió: esto es un regalo de Dios. Es decir, a veces queremos saber todos los detalles de cómo, qué es esto. Bueno, pero el Señor vívelo, hermano. La iglesia allí lo estaba viviendo. La iglesia primitiva, todo aquel que se le estaba predicando de este Jesús y habían creído, sus corazones habían sido compungidos, sus corazones habían sido conmovidos por esta grande promesa cumplida en nuestro amado Cristo. Y de esa manera muchos estaban participando, habían sido partícipes de este regalo de Dios, del bautismo de su Espíritu Santo. Aleluya, Señor. Pues fíjense, el Evangelio de Juan 14 dice, cuando yo le pregunto a mi Señor, ¿cómo ocurre esto? ¿Verdad? Juan 14, 15, alguien me dijo por ahí, un hermano: debes anhelar del Espíritu Santo. Todos nosotros, aunque fuimos sellados por las arras de su Espíritu Santo, como promesa que predeterminó nuestro Padre, hemos tenido el don del Espíritu, hemos sido sellados con sus arras del Espíritu Santo, pero debemos anhelar de su Espíritu Santo, de ser lleno de su Espíritu Santo. Y dice Juan 14:15 que si me aman,
obedezcan mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Amén. Hay una gran diferencia, hay un detalle allí. El Espíritu Santo, para que ocurran todas estas cosas en este tiempo, como ocurrió en el tiempo antiguo también, puesto que ellos, el Mesías, lo tenían a su lado, pero el Mesías nunca abandonó a sus discípulos. Estando a su lado, el mismo Jesús les hablaba de todas estas cosas. Estaba con ellos, ¿verdad? Estaba viviendo con ellos. Aún cuando el Mesías resucita y envía de su Espíritu Santo, el Espíritu Santo está con nosotros, está haciendo una grande obra en nosotros. Está tocando nuestros corazones, siempre está allí a la puerta. Pero fíjense, Él dice, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Nosotros debemos anhelar que el Espíritu Santo esté en nosotros. Y el Señor Jesús bien nos indica cómo lo debemos hacer, amando lo que Él ha prometido. Sus mandamientos hablan de eso, hermano. Nosotros a veces vemos los mandamientos como que el Señor sí realmente nos instruye para que tengamos una norma de cómo vivir, pero el mandamiento lo que nos da es vida. Su mandamiento nos da vida, nos hace bien. Señor Jesús, ¿qué con esto? ¿Qué vamos a hacer con este gran poder? ¿Qué con esto? ¿Cómo hace esto? Porque se trata, y el Señor me dice que esto se trata de una acción conjunta. Es decir, el Padre es en un mismo Señor, en un mismo Espíritu, en que nosotros hemos sido bautizados. Y ese cobra vida, ese Espíritu Santo que nosotros recibimos cobra vida en nuestras vidas y en el cuerpo de Cristo. Es una acción conjunta que el Señor hace para que nosotros tengamos comunión, una misma comunión, porque hemos sido llamados a un mismo bautismo, a uno solo, en Cristo Jesús. Que con esto así lo debemos decir, así lo debemos recibir, así lo debemos entender. No porque, fíjense, la manifestación del Espíritu Santo, ahí se hablaban en lengua, y que después viene el desarrollo de todo lo que va a suceder, como el Espíritu Santo va a usar la iglesia con poder, con dones, con capacidades para ministrar, para sanar, capacidades para enseñar. Las operaciones van a ser diversas en el cuerpo de Cristo, en cada uno de nosotros, en cada una de esta iglesia donde el Señor se está derramando, donde el Señor está derramando de su Espíritu Santo. Pero Él dice, pero el Espíritu Santo es el mismo, uno solo. Es una acción conjunta de un mismo Dios, de un mismo Señor, de un mismo Espíritu Santo que está en nosotros, en su iglesia, en cada uno de nosotros. Dice en Juan 14:26, más adelante, ahí mismo en el Evangelio de Juan, perdónenme que haga una referencia cruzada en esta predicación, pero es que este Espíritu Santo fue anunciado desde antes por el Señor Jesús. Dice ahí más adelante, en este mismo contexto de Juan 14, versículo 26, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cada uno de nosotros es responsable delante del Señor de la vida y de la comunión que tenemos con Él principalmente.
y con su cuerpo, su iglesia. Porque este Espíritu Santo ha sido dado precisamente para la unidad de la iglesia, para la vida en iglesia. Esta promesa se hace evidente ahora. Fíjense, hemos hablado en la primera parte de la efectividad de esta promesa. Cómo efectivamente el Señor cumple su promesa en la persona de nuestro amado Jesús y derrama de su Espíritu Santo. Todo lo que hemos visto hasta el momento habla entonces de la efectividad del cumplimiento de esta promesa. Pero ahora, en este segundo encabezado, veamos las evidencias de su promesa. Las evidencias de su promesa muestran que el Espíritu Santo entonces realmente vive en nuestras vidas, de que cobra autoridad en cada uno de nosotros. Se trata entonces del hecho del Espíritu Santo en los apóstoles. Y eso es lo que está ocurriendo en ello, en ese instante, en ese contexto que se nos está narrando estas escrituras. El poder del Consolador para unificar, para sanar, para santificar, para levantar a paralíticos, para llevar, bendición y vida abundante a cada alma que escucha de la persona de Jesús. En respuesta de la efectividad de esta promesa, el don de Dios, el regalo, la palabra nos revela las evidencias ahora de su promesa, pues nosotros, la iglesia, somos la evidencia de esa promesa del Señor. El Espíritu Santo se manifiesta con gran poder en cada uno de sus santos, de su iglesia, de aquella que el Señor compró con precio de sangre. Y eso es lo que ahora, en esta porción de la palabra que ahora vamos, en el Hechos capítulo 2, vayan a Hechos capítulo 2, 42. Comienza a suceder. Hechos capítulo 2. Dice que muestra evidencia de ello, de haber sido lleno del Espíritu Santo. Dice la palabra que se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Eso estaba sucediendo, eso comenzó, mejor dicho, a suceder en la iglesia que el Señor estaba levantando. Fueron momentos de gloria, momentos gloriosos y poderosos, manifiesto en cada uno, ¿verdad? En cada una de las ocurrencias, cuando los apóstoles predicaban. ¿Qué estaba sucediendo con cada una de esas personas que se estaban arrepintiendo y realmente se estaban convirtiendo y estaban siendo bautizadas por su Espíritu Santo? Estaban dando fe, dando testimonio al bautizarse en agua también. De hecho, la iglesia siempre hace el llamado al bautismo en agua como testimonio público ante la sociedad de nuestra fe, esa fe en nuestro amado Cristo. Realmente ahí se reafirma eso que nosotros hemos recibido, el perdón de pecados.
Nosotros recibimos el perdón de pecado es por el Cordero inmolado, por su sangre derramada. Pero allí damos testimonio de ese arrepentimiento y de esa limpieza. Es algo público notorio. Hoy, cuán grande demanda de mantenerse firme en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense cómo la iglesia, cómo los que habían recibido, cómo los que habían sido bautizados perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Comenzando por nosotros los maestros, los pastores y todo aquel que predica el Evangelio, tiene una grande responsabilidad, una grande demanda de predicar la palabra con precisión, de inquirir en cada uno de estos detalles, de decírselo porque eso llega al corazón de las personas. Y en días pasados alguien se paraba acá en el púlpito, mi amado pastor Jaime decía, cónchale, a veces tenemos que repetir, pues la mejor instrucción que dio el Señor Jesucristo fue la repetición, la repetición, la repetición. El Señor repetía y repetía y repetía y les decía, esto, acuérdense, les digo esto. Y no se cansaba de decirle por cuanto ellos, ¿verdad?, necesitaban escuchar y sus oídos ser abiertos y atesorar acá. No se cansen de escuchar, hermano. No se cansen de escuchar la verdad en nuestro amado Cristo. Cada vez que nosotros estamos acá y venimos a tomar este pan, palabra de vida eterna, es para ser alimentados. Nosotros necesitamos constantemente inquirir en las enseñanzas de los apóstoles, esta que dejaron ellos escrita. Nosotros necesitamos perseverar en esta doctrina. Hay muchos vientos de doctrinas falsas. Hermano, si hablásemos de la repetición, todos los medios nos bombardean con repeticiones de mensajes a diestra y a siniestra. Ayer los jóvenes reunidos escuchaba algo de lo que el Señor allí les ministraba, les traía, y precisamente la campaña es feroz. Si hablamos entonces de repetición, si hablamos de enseñanza, si hablamos de perseverar en esa doctrina, hermano, es esta en la que nosotros debemos de insistir, debemos de perseverar, debemos de atesorar, debemos de ponerla, es más, de elevar, de ponerla en práctica. ¿Y cómo nos cuesta? Pues precisamente tenemos un consolador, el que nos ayuda a ponerla por obra. Precisamente en ello nosotros debemos meditar y anhelar de ese don del Espíritu Santo, ese regalo de Dios que nos ha dado de su palabra, de su poder, y que solamente es manifiesta por su Espíritu Santo que vive en nuestras vidas. Pero eso nos cobra vida en nosotros cada vez que recordamos, cada vez que la afirmamos. Y nosotros, ¿verdad? Dice las Escrituras que ellos estaban firmes, sin moverse para ningún lado, en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y es que nosotros tenemos muchas cosas que enseñar. Los profetas, a muchos profetas se les dio a conocer del plan de Dios. Y nosotros tenemos el deber, lo que estamos aquí, de repetirlo, porque a muchas personas se les ha revelado en una oportunidad, pero a otras se les ha revelado de otra forma en otra oportunidad. A unos se les ha revelado primero y a otros después, así está escrito en su palabra. La madurez, el testimonio, a unos son más rápidos, otros son más tardos, son más lentos. Es algo que Dios hace, pero nosotros para eso nos reunimos, para eso tenemos esta vida en común, porque aquí está diciendo se reunían todos los días, y nosotros aquí en la iglesia tenemos tan solo lunes de discipulado, martes de oración, miércoles ministerio infantil, sábado los jóvenes y el domingo aquí presente. Y a veces estamos como que, cónchale, ya me quiero ir. ¿Qué tanto habla ese pastor allí?
¿Qué tanto? Ya yo entendí. A veces nos cuesta esperar, nos cuesta escuchar, pero nosotros, la efectividad de esta promesa cobra vida porque ellos oyeron, escuchaban, estaban dispuestos a escuchar siempre. Y la fe le es afirmada porque por allí viene. Nuestra fe es afirmada por el oír, y el oír esta palabra que ha salido de la boca de Dios y que Él dice no volverá vacía. Lo que yo he prometido para ti, eso va a suceder. Nosotros de constante en la iglesia tenemos que tener esta comunión, tenemos que tener esta vida juntos. Dice que tenían comunión y esto da evidencia de nuestra restauración, de nuestra renovación. Es decir, Dios, hermanos, nos creó para tener comunión con Él. Así fue en el principio. Y cuando ocurren estas cosas, el cumplimiento de estas grandes promesas en el Señor Jesucristo y en su Espíritu Santo, ¿sabe qué está haciendo nuestro Dios y Padre Creador? Está reanudando, está reconciliándonos, está restituyendo nuestra comunión con Él. Está restaurando nuestra vida con Él. Está restaurando cada segundo, cada hora, cada instante de nuestras vidas con Él. Así comienza esa restauración en cada uno de nosotros, los que queremos hoy meditar y aún cuando nos vayamos a casa, seguir maravillados de esta promesa que el Señor nos ha dado y que tal vez la hemos tenido en poco. ¿Saben que muchas personas contristan al Espíritu Santo? ¿Sabes que muchos les dan la espalda al Espíritu Santo con sus acciones, pensamientos, su vida apartada, sin lectura de la palabra, sin meditar en ella? Y el Espíritu Santo anhelando, dispuesto siempre a estar allí, a consolarnos, a darnos ese alimento, a promover la justicia en nosotros, es decir, en perdonar a mi hermano, en tener una buena relación con Él, porque eso que Dios ha dispuesto y ha puesto en su corazón, ha puesto en nuestros corazones, de que tengamos una comunión con Él, nuestro Padre, muestra su evidencia de esta promesa en la comunión que tenemos ahora nosotros como hijos, como hermanos. Hermano, la evidencia de esta promesa de ser llenos, de ser bautizados con el don del Espíritu Santo, estime usted en gran manera ese anhelo que usted pueda tener de relacionarse con su hermano, de la fe que ha tenido en Cristo. Si usted no tiene ese anhelo de esa relación con su hermano, usted tiene que rendirse a los pies del Señor y arrepentirse. Si usted verdaderamente se fastidia de todas las actividades de la iglesia y usted dice, y usted pone en poco el valor de la comunión con nuestro Dios y Padre primeramente, pues hermano, tranquilo, el Señor lo sabe todo. Su Espíritu Santo está allí a la puerta, está allí anhelante de nosotros, hombre, hijo, esposo, hermano, en cualquiera de los ámbitos que nosotros tenemos responsabilidad de sacerdocio o mayordomía. El Espíritu Santo está allí para decirnos, epa, tu comunión conmigo, ¿dónde está? Ese anhelo debe de tenerlo como evidencia de esta promesa a la iglesia. Es lo que nos está diciendo que está sucediendo allí en esa iglesia que está naciendo con gran poder, dando evidencia de ser llena del Espíritu Santo, de haber recibido el regalo de Dios, de la efectividad del Espíritu Santo, un grande anhelo de tener comunión los unos con los otros. Y esta comunión, allí algo que nos llama la atención, que vendían sus cosas, que, bueno, hermano, más adelante se habla de esto con mucho detalle. Miren,
Dios pone en nuestros corazones un corazón como el de ser dadores alegres. Nadie, el Señor de ustedes, ninguno de ustedes va a sentirse en la obligación de hacer un dador y dar como que está obligado, como que el Señor le está quitando sus cosas. Es decir, lo que sucedió allí sucedió con un grado de rectitud y sensatez. Lo que estaban dando sus cosas habían sido llenos del Espíritu Santo, y lo que daban, lo daban con alegría. Lo daban porque lo tenían en abundancia. Nadie va a dar algo para dejar su casa vacía, hermanos, para dejar sus hijos desamparados. Dice más adelante que los que daban era porque tenían varias posesiones, habían tenido varias heredades. Y yo entendiendo, escúchale, ya entiendo, porque aquí cuando yo le hablo esto a la iglesia, ¿cómo es que entonces, bueno, la iglesia lo hacía al principio, tengo que vender mi casa, mi carro y todo aquello para tenerlo todo en común? Es que allí lo está diciendo, vendían sus pertenencias y todo lo tenían en común. Pues había un grado de sensatez ministrado por el Espíritu Santo, puesto que, imagínense ustedes, si ellos fuesen hecho eso, fuese sido un gran problema. Porque imagínense que a la vez que todos están dando y vendiendo sus propiedades, entonces la iglesia, vamos a tener que, ¿dónde vamos a meter todo este poco de gente, esta que está vendiendo sus propiedades? No, el que estaba vendiendo una propiedad es porque tenía otra. Y estaba en la capacidad de hacerlo. O hacían como está haciendo este hogar, esta familia Rudas Castillo. Tenían sus casas en común para que nosotros tengamos comunión. En todas las casas en que nosotros, la casa de mi hermana Ofelia, las casas de oraciones, la casa del pastor Carlos Faría, la casa del hermano Oscar Rangel, mi casa, las puertas abiertas, y todas aquellas personas que están abriendo sus casas para tener comunión. Eso es lo que estaban haciendo estas personas. Tenían sus casas en común para participar de todo lo que el Señor les había dado. El partimiento del pan, fíjense, algo tan tremendo allí. El partimiento del pan de la celebración de lo que el Señor había hecho. Y también comían juntos cuando se reunían y vamos a celebrar, vamos a hacer una gran comida para celebrar esto. Otra comunión es el anhelo de hijos, ¿verdad? Y ese anhelo de hijo que le hablaba de tener comunión con nuestro Padre, lo tenemos en nuestra iglesia, y lo hablaba también, voy a dar otra referencia, en 1 Corintios 12. En 1 Corintios 12, 13, dice: y en ese contexto habla incluso del desarrollo de todo lo que va a ser la actividad del Espíritu Santo, con todos los dones, talentos, todas las capacidades que el Señor nos va a dar, que nos da a su iglesia, y que ha de manifestarse en una comunión santa, en una comunión cada uno, nosotros como hijos de Dios. Dice 1 Corintios 12, 13, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres. A todos se nos dio a beber del Espíritu, de un mismo Espíritu, del Espíritu Santo. Amén. En Efesios 1, busquemos allí, ya para terminar, una doxología de esta palabra. Efesios 1, 4. Fíjense, esto que comenzó a suceder en la iglesia del Señor es un plan perfecto desde la eternidad de nuestro Dios y Padre. Y Dios cumple su promesa. Estamos hablando en esta mañana entonces de la efectividad y las evidencias de sus promesas. Así que en este tiempo que nosotros estamos viviendo como iglesia, el Señor habrá de derramar y seguir haciendo conforme a sus promesas, conforme a lo que Él ha predestinado desde antes de todas las cosas. Dice así, Efesios 1, 4 en adelante: porque Dios
nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y en ese mismo contexto de Efesios, en el primer capítulo, dice que Él unió y reunió todas las cosas en Cristo para que fuésemos sellados con su Espíritu Santo, para que testifiquemos de esta gloria que Él predeterminó desde antes en cada uno de nosotros. Estos son señales y prodigios que están diseñados para que se ejecuten según entonces los designios de nuestro Padre. Él es el soberano. Las cosas en común y todo esto es propiciado para hacerlo conforme al corazón de cada uno de nosotros, porque eso es lo que nosotros como iglesia vamos a vivir. Y de paso, es la manifestación pública a todo lo que nos ven. Sabía que estaba ocurriendo que en la iglesia el comportamiento que ellos tenían era un testimonio para la ciudad, para la vida pública de la comunidad, y entonces decían: cónchale, esta gente tiene algo diferente, tienen las cosas en común, esa común igual fe a la cual han sido llamados. Ellos ahora tienen una vida de unidad, una vida de comunidad. Pues así sea también en esta comunidad cristiana de los obreros. Amén. Que su Santo Espíritu, ese que el Señor envió para que nosotros fuésemos bautizados, recibamos ese regalo de nuestro amado Padre. ¿Cuántos anhelan el bautizo del Espíritu Santo? ¿Cuántos anhelan la llenura del Espíritu Santo? Yo también la anhelo, pueblo de Dios. El Señor, nuestro amado Dios y Padre, en su soberanía lo dispone. Sepa usted que en su habitación, en su hogar, en su vida de iglesia, en cada ámbito en el cual usted se mueve, el Espíritu Santo de Dios tiene ese grande anhelo de seguir haciendo grandes cosas en nosotros, de perfeccionar la obra que el Señor Jesucristo y Él mismo comenzó.